¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a Visión Universitaria. Como todas las semanas, les saluda Nelson Espinosa y les vamos a llevar la información vinculada con el rectorado de la Universidad de los Andes, que tuvo lugar durante la última semana. Como siempre, antes de entrar en materia, les invitamos a seguirnos a través de las redes sociales, @rectoradoaula, la cuenta oficial del rectorado, @bonuccimario, la cuenta personal del rector. Y por supuesto, también les invitamos a visitar el portal medios.ula.be, el metaportal de información de la Universidad de los Andes. Damos la bienvenida al rector Mario Bonucci. Profesor, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias, Nelson. Un saludo muy cordial a tachirenses, trujillanos, merideños, a todos los universitarios que nos escuchan. Y muy especial, 1.000.000 de felicitaciones a los ganadores del premio Pensini Fleure de la Fundación Polar. Así es. De 5 premios de la Fundación Polar, la Universidad de los Andes se llevó 3. El título que puso el Universal. La Sí, ULA arrasó. Arrasó. En los premios. Bueno, Ramón Pino en matemática, Mario Cosenza en física, Fermín Rada en biología. Pero también es conveniente, hay que felicitar a Arnoldo Valero, es Premio Internacional Ensayo Mariano Picón Sala, organizado por el CELARC. A Néstor Mesa, Premio a la Investigación Científica Básica José María Vargas, de la UNEYES. Jean Luis Salayer, Laura Márquez, Ana Forjarini, Johnny Bullón y Lisbeth Manchego también recibieron el premio como el mejor artículo del Journal de la revista de surfactantes y detergentes. Bueno, realmente es de una sociedad de química de los aceites en Estados Unidos. Realmente nos sentimos muy orgullosos que, a pesar de la cantidad de problemas que tiene la Universidad Venezolana y en especial la Universidad de los Andes, seguimos mostrando el por qué somos una institución de calidad. Así es, con mucho orgullo. Además, se comenta todo esto. Esto es lo que hace grande a la universidad. Rector, la semana comenzó con consejo universitario, un consejo extenso, duró hasta las 3:20, 3:30 de la tarde. Hubo derecho de palabra de la intergremial, mucha gente en la sala del consejo. ¿Qué nos comenta? ¿Qué es lo más destacado de esta sesión? Que además no se pudo seguir completa por los medios de la universidad, pues hubo un apagón entre las 12:50 hasta casi las 13 de la tarde, más o menos. Es importante que sepan eso. Un consejo largo, y van a ser largos de aquí en adelante todos los consejos, porque vamos a tratar de volver a Agenda Cero. En este consejo tratamos el tema de la visita que hiciéramos la semana pasada al IREL. El IREL es una estación experimental que queda en la ciudad de Barrancas, el estado Barinas. Fue una reunión muy dura, para no decir muy ruda, a donde había hasta diputados de la Asamblea Nacional afectos al oficialismo. Había miembros de la comunidad, Guardia Nacional, Policía, Ambiente. Bueno, el cuento, para hacerlo corto, hace muchísimos años, estamos hablando de cerca de 48 años, nos otorgan una donación de un terreno que me imagino que sería una pequeña finca. Y dirían, esa finca tiene 30 hectáreas. No la midieron, nos dieron el documento. Con el paso de los años, la finca no creció, se mantuvo igual, pero cuando ya hubo instrumentos sofisticados para medir el área de la finca, resulta que la finca pasa a tener 45, 48 hectáreas. Pero sigue siendo la misma finca. Y el mismo Ministerio del Ambiente años después reconoce que es la misma finca. Pero hubo un ecocidio en una franja de 2 hectáreas, que hay una denuncia en la Fiscalía Ambiental en el estado Barinas. Una alcaldía que quiere saber cuáles son los linderos del IREL, porque tienen un proyecto de vivienda. Bueno, el asunto es bastante complejo, pero se nombró una comisión que se va a sentar a trabajar con la alcaldesa de Cruz Paredes, de ese municipio del estado Barinas, y va a definir qué hacer. No podemos adelantarnos porque no sabemos qué cosa va a decidir la comisión. Rector, en un estado en el que no falta terreno para construir, ¿cuál es el argumento para que precisamente esta zona de la universidad sea la que resulta interesante para hacer este proyecto? Bueno, realmente eso no lo entendimos y precisamente es nuestra gran preocupación. Y como tú muy bien lo dijiste, hay terreno por doquier. Entonces no entiendo por qué tienen que seleccionar precisamente uno de los pocos pulmones que le quedan al estado Barinas. Al estado Barinas le quedan 2 pulmones grandes, Caimital y el IREL. Entonces, bueno, ¿cómo van a tomar esos pulmones? Que prive la conciencia, ¿no? Así es, pero en el Consejo Universitario el rector informó también
Hace un tiempo, unos estudiantes del núcleo universitario Rafael Rangel ofendieron al consejo universitario, al rector, a los empleados del consejo, lanzaron huevos podridos, consigna, cualquier cantidad de abuso, y el rector abrió un expediente, a pesar de que hay personas, incluso dentro del mismo equipo rectoral, que me dijeron, pero ¿para qué le vas a abrir expediente? Y yo le digo, no, mire, estas cosas hay que respetarse. Así como votamos a un estudiante o a un empleado que agredió a un profesor, pues aquí también hicimos el trabajo, concluyó el expediente y estos estudiantes están expulsados por 3 años. Esto es la acción de esta gestión rectoral para que no haya impunidad. Y así como estamos adelantando otros expedientes disciplinarios. Se actualizó la tabla de viático y es curioso. Antes la actualizábamos una vez al año. Hace poco Ahora se comentó esto mismo. en noviembre. Ahora la inflación nos está obligando a actualizarla cada 6 meses. Ojalá y los salarios se actualizaran igualmente. Así es. Debo señalar que en este consejo tuvimos la visita del Comando Intergremial, formado por APULA, SOULA, CIPRULA, AEULA y SAGEN. CITRAULA no está en el Comando Intergremial. Fue una reunión de muchísimas horas, un derecho de palabra, en el cual también aprovechamos para oír al profesor Alfredo Angulo, quien nos leyó una comunicación que se le había mandado a hacer a él y a una comisión sobre la formalidad que hay que cumplir ante el presidente de la República, de la Asamblea Nacional, y el ministro de Educación Universitaria, donde le hablamos sobre la diáspora, sobre cómo la gente se va del país, nuestros jóvenes, lo limitado de los presupuestos, pare usted de contar. Pero hay unos datos que son bien interesantes, señores. Miren, el salario de un instructor tiempo completo es de 6.568 bolívares y el de un asistente 7.300. Después del 1 de mayo, el salario mínimo es de 6.700. Si el del instructor es de 6.500, después del 1 de mayo, el instructor va a ganar tiempo completo menos que el salario mínimo. Y después del 1 de julio, que ese salario mínimo va a llegar a 7.400 y el sueldo de un asistente tiempo completo es 7.300, también va a estar por debajo del sueldo mínimo. O sea que después del 1 de julio, señores, el 72,86% de toda la nómina de la universidad va a estar por debajo del sueldo mínimo. Todos los obreros van a estar por debajo del sueldo mínimo. Todos los empleados sin título profesional. Todos los TCU por debajo del salario mínimo. Y los profesionales, el 57,45% de esa nómina de profesionales, de los que tienen un título y ejercen un cargo profesional, va a estar por debajo del sueldo mínimo. Y el 36,74% de los profesores van a estar por debajo del sueldo mínimo. Esta es una realidad bastante dramática. Ahora, un titular a tiempo completo gana 10.635 bolívares. Mensual, estamos hablando de 350 bolívares diarios. 350 bolívares diarios pasaría a ganar un profesor titular que tiene que tener maestría, doctorado, haber presentado no menos de 4 trabajos de ascenso, haber hecho una carrera académica. ¿Cuánto paga usted por una carrera? Son 2 pasajes en autobús y un almuerzo ejecutivo, rector, para tener una idea. O yo no lo quiero hacer tan dramático porque creo que las domésticas tienen derecho a tener un buen salario. ¿Cuánto le paga a su doméstica todos los días? ¿Cuánto le paga usted a un profesor titular? La situación es bastante complicada. Bueno, y esto hizo que el Consejo Universitario aprobara la comunicación que hizo el profesor Alfredo Angulo, que Nelson la va a colocar seguramente mañana en el portal. También se aprobó una declaración de principios por parte de la APULA, en la cual se crea un frente que está conformado por el rector, 3 decanos y el comando intergremial, para realizar las siguientes actividades: coordinar las acciones pertinentes con el sector universitario nacional y organizaciones de la sociedad civil, definir el plan coordinado para levantar un inventario de los principales requerimientos destinados a frenar el deterioro institucional, porque aquí estamos hablando no solamente de un tema de salario, aquí estamos hablando del presupuesto, aquí estamos hablando de ese permanente ataque a la universidad y que nos permite decir que algunos sectores son enemigos de la autonomía
universitaria, de todo ese conjunto normativo que nos impide la ejecución presupuestaria. Estamos hablando precisamente de ese deterioro de la universidad venezolana. También definir el conjunto de actividades especiales que permitan activar a toda la comunidad universitaria en la defensa de la institución. Son algunas de las propuestas que llevaba el Comando Intergremial y que fueron aprobadas en la mañana de hoy. Debo señalar además que la reunión fue bien cordial. Celebro que esté el Comando Intergremial en el Consejo Universitario. Era previsible que estuviera y era previsible que todos intervinieran. Hubo 21 derechos de palabra. Es un tema que sin duda iba a despertar mucho el interés de los nuevos directores. Hoy juramentamos a la profesora Laura Calderón, directora del Consejo de Estudios de Posgrado. Y mañana, a las 3 de la tarde, estamos juramentando a Sandra Benítez, directora del CETICA. Y es lo que antes era Redula, de toda, no Redula, el manejo de la red académica. Y estamos juramentando también a la nueva directora del Centro Interactivo de Estudios a Distancia, Yasmari Rondón. Entonces, bueno, tenemos nuevos directores. Todo el éxito para ellas. 3 directoras además, ¿no? Sí. 3 mujeres. Discutimos también el tema del horario del edificio administrativo. En palabras del mismo vicerrector administrativo, la situación no ha cambiado. Sigue el problema de la lata de zinc, sigue el ruido, sigue el polvo, sigue el caos vehicular en el sector y se repitió la misma medida, por un mes se prorrogó, la medida que se había tomado de un horario especial que no tuviese menos de 7 horas con 1 hora para comer en toda la zona de la Don Tulio. O sea que esta medida va a estar nuevamente hasta el 12 de junio. Donde vuelven a evaluar y deciden. Y el 8 de junio vamos a evaluar. Finalmente, en el Consejo Universitario fue presentado un documento que se va a distribuir a partir de hoy para que lo conozcan los consejeros. Un logro de verdad de esta gestión bastante esperado. Solamente puede haber concurso de oposición para profesores, tiempo completo y dedicación exclusiva. Un tiempo convencional, un medio tiempo, no podía aspirar a un concurso de oposición. Bueno, había unas viejas aspiraciones del sector profesoral que se resuelve con este documento. Ahora va a haber concurso para profesores, tiempo convencional, tiempo completo. Bueno, el documento de una comisión presidida por el profesor José María Anderes, en la que él trabajó con el profesor Virgilio Castillo, y no sé qué otros miembros, qué otros profesores. Esa comisión está presentando el documento al Consejo Universitario, va a ser tratado la próxima semana. Muy bien, acaban ustedes de escuchar el resumen del Consejo Universitario, de la agenda que maneja el rector para esta semana, la agenda cumplida la semana pasada. Completo resumen, ¿no, rector? Fue un consejo universitario, digamos, en el que también hubo mucha rutina y una propuesta del vicerrector administrativo bien interesante, que la bonificación que contempla el proceso de reclasificación que se calculaba con salario básico y a sueldo del año 2013, se cambió a salario normal, o sea, da un poco más, y a salario actual. Okay. Entonces, eso es importante, son 3 meses a salario actual y salario normal. Si lo llevó al vicerrector administrativo es porque había disponibilidad. El profesor Raúl preguntó que dónde estaba la disponibilidad presupuestaria para el pago de las reclasificaciones o evaluación de desempeño. Ya conversé con la directora de personal y mañana martes, 12, hoy martes para quienes nos siguen por radio. Hoy martes, quienes nos siguen por radio, van a empezar a generarse las notificaciones de las 3.700 personas que le fue aprobada un cambio en la denominación y pronto arrancará el proceso de apelaciones. Ok, bueno, muchas gracias al rector que nos acaba de brindar este resumen informativo de lo que fue el Consejo Universitario, su agenda cumplida tanto la semana pasada como la que tiene para esta semana. Amigos, es el momento de hacer una pausa, pero antes les comentamos qué vamos a hablar en el próximo segmento. El año pasado, en el mes de noviembre, fue aprobado en primera discusión el proyecto de ley de libre acceso al conocimiento. Esto, de acuerdo a un artículo recientemente publicado por la profesora Astrid Uzcategui, es una patraña lingüística y de hecho califica este proyecto de ley como inconstitucional. ¿Cuál es el futuro de la investigación en Venezuela? En realidad no hay un libre acceso al conocimiento y de no haberlo, ¿quién tiene secuestrado el conocimiento?
Sobre todo esto vamos a conversar con la profesora Astrid Uzcategui y con el profesor Eduardo Pachano. Ya volvemos. Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, esta se relaciona con las creaciones de la mente, invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio. Los derechos de propiedad intelectual protegen los intereses de los creadores al ofrecerles prerrogativas en relación con sus creaciones. Según la OMPI, el propietario o titular de una obra puede disponer de esta como le plazca, y ninguna otra persona física o jurídica podrá disponer legalmente de su propiedad sin su consentimiento. Naturalmente, el ejercicio de este derecho está sujeto a limitaciones. Existen varios tipos de propiedad intelectual que son: derecho de autor, que en la terminología jurídica se utiliza para describir los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas; las patentes, que son un derecho exclusivo que se concede sobre una invención; la marca, que es un signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de la de los demás; los diseños industriales, que constituyen el aspecto ornamental o estético de un artículo; y la indicación geográfica, que es un signo utilizado para productos que tienen origen geográfico concreto. Los derechos de propiedad intelectual que otorga cada país son independientes entre sí, por lo que una misma idea, invención, obra o carácter distintivo puede ser objeto de protección en una pluralidad de estados, existiendo tantos títulos de protección como estados le hayan otorgado. Según Astrid Uzcategui, coordinadora de la Unidad de Gestión de Intangibles de la Universidad de los Andes, el conocimiento no es libre. El conocimiento siempre es generado por alguien, y ese alguien, su creador, es el dueño por un tiempo determinado que fija la ley. Y por excepción, el conocimiento es libre cuando ha pasado al dominio público, cuando ya expiró el derecho de su autor y pasa a ser conocimiento que todo el mundo puede utilizar. Hoy, en Visión Universitaria, conversaremos sobre el panorama incierto para la propiedad intelectual en Venezuela. Amigos, estamos de vuelta en Visión Universitaria. Además de lo que acaban de escuchar, les comentamos: la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 98, establece el reconocimiento de la propiedad intelectual. Damos la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, la profesora Astrid Uzcategui, coordinadora de la Unidad de Gestión de Intangibles de la ULA. Profesora, bienvenida. Buenas Además, tardes. Coordinadora del rectorado ahora. Gracias, sí. Y al profesor Eduardo Pachano, profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de los Andes. Profesor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Rector. Bueno, no, muy satisfecho. Un programa, como siempre digo, un programa de lujo en el que vamos a tratar sobre aquello que es el producto de lo que hacemos los universitarios. Bien sea una obra literaria, bien sea algún invento, una patente o cualquiera de estas cosas que tienen que estar sujetas a protección. Recientemente, en una reunión en el Ministerio de Educación Universitaria, le planteaba yo a un funcionario el tema de si nosotros podemos dictar clases de enfermería, por decir algo, de pregrado o de alguna especialidad en el Ecuador. Y yo le planteaba al funcionario, bueno, yo presumo que el país tiene una experticia, tiene unos know-how, como se dice en el argot, y que es un tema de soberanía que nosotros lo podamos ofrecer a otro país, amén de los convenios bilaterales. Ese funcionario me daba la razón. Esas son las contradicciones que a veces uno no logra entender y uno acepta entonces que el producto del trabajo de cada universitario tiene que servir para algo, ¿no? O sea, Sí, tiene que tener un dueño. Es un trabajo intelectual. Es un trabajo intelectual, pero además eso es lo que nos hace grande como universidad. Ahora, y también recuerdo en las visitas que yo tuve en La Habana, cómo tú puedes plagiar alguna patente o puedes plagiar alguna creación, pero ellos te van a vender
sus creaciones y te van a cobrar algunos royalties, como se dice. Entonces, bueno, el tema tiene que ver con otra crisis. Una crisis en la generación del conocimiento, el conocimiento que es útil, el que se le puede sacar provecho. Bienvenidos a ambos, muy buenos amigos. Astrid, que es mi colaboradora ahora directa en la coordinación del rectorado, y con Eduardo, con el que tengo una larga... Conozco a Eduardo desde que estudiaba bachillerato. Un tiempo. No se me va a caer la cédula. En estos días eso no se me... Así es. Cuando uno repasa las informaciones que hay acerca del proyecto de ley de libre acceso al conocimiento que fue aprobado en su primera discusión ya el año pasado, en el mes de noviembre, uno se da cuenta primero es el discurso con el que se está promocionando, con el que se está informando sobre esto. Y básicamente se habla, y voy a citar a Betty Crocker, presidente de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación, dijo que la ley es un tema de soberanía porque permite la transferencia de conocimientos a todos los espacios de la revolución. Y por otro lado, dice que esto va a permitir el acceso al conocimiento. Lo primero que uno se pregunta es, ¿no hay libre acceso al conocimiento? Y de no haber libre acceso al conocimiento, ¿quién tiene secuestrado el conocimiento en Venezuela, profesora Astrid? Bueno, secuestrado nada. La universidad, con todos los repositorios institucionales que tiene, las universidades con los repositorios institucionales que tiene, allí se sube todo el conocimiento que genera la universidad. Pero el hecho de poner el conocimiento para acceso del país no quiere decir que violemos los derechos de autor, porque se sube esa información acreditando quién creó ese conocimiento y garantizando que ese conocimiento no sea deformado, que sea bajado, utilizado, modificado y en definitiva que no se respete ese derecho humano, que es el derecho a ser reconocido como autor de una obra, de una creación. Entonces, y claro que el conocimiento está de acceso. Cuando damos nuestras clases, bien sea en vía virtual o presencial, el conocimiento está llegando a todos los ciudadanos venezolanos, a todos nuestros universitarios. Entonces, esa es una forma de manejar el discurso para aprobar un proyecto de ley donde se desvirtúa lo que es un sistema internacional de protección de propiedad intelectual, que es tener derecho a ser reconocido internacionalmente como creador de una obra, sin necesidad de registrar ni que nos den un certificado de que nosotros, porque subimos a la nube o a un repositorio institucional, somos autores. No, en el mismo momento que expresamos una obra, queda protegida internacionalmente y eso con este proyecto de ley queda sin efecto. Ok, el hecho de que eso quede sin efecto, y le pregunto esto al profesor Eduardo Pachano, ¿qué implica en la práctica? ¿Qué implica por lo menos para los investigadores? ¿Qué implica para los creadores de cualquier tipo de creación intelectual? Antes de responderte, permíteme, yo creo que la piedra angular de todo esto es un tema de principio constitucional. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza la creación cultural como libre, una libertad que tiene implicaciones que tienen que ver con el derecho a la inversión, el derecho a elegir en qué investigo, en qué creo, qué actividades realizo para llevar esa creación, y donde hay una doble connotación en ese mismo artículo. La libertad que tengo yo como creador de orientar mi ámbito creativo a lo que yo desee hacer, por un lado, y la obligación que crea ese artículo para el Estado, porque dice el Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual. ¿En qué términos? En los términos que lo consagran las leyes y los convenios internacionales. Y esa piedra angular, ese artículo constitucional, cuando nos hace la remisión a esos convenios internacionales, este proyecto de ley de acceso al conocimiento está violentando el artículo 98 constitucional, grave error, y además todo lo que es la estructura normativa en los convenios internacionales debidamente consagrados. Cuando tú me dices, ¿cómo va a afectar eso al creador? Mira, y es una opinión personal, y uno es responsable de las opiniones personales, una de las cosas que yo creo que, de los problemas más grandes que tiene este proyecto, es que realmente tiene el carácter represivo. Es decir, no es un proyecto concebido para enamorar al creador y para incentivar, para estimular. Eso se deriva de la propia lectura muy rápida de un par de artículos del proyecto, 24 y 25 si no recuerdo mal, donde están los derechos de quienes participan de esa actividad
considerados resumidos en 4 ítems, y las obligaciones, con una lista larguísima de obligaciones que asumirán entonces los propios creadores, que tienen que pasar por una serie de tamices y que luego agrava esa situación con una serie de sanciones. Y entonces viene un tema de sanciones que creo que por ahora deberíamos dedicarnos a lo otro. Es decir, pero igual, aterriza en te vamos a castigar con eliminación de financiamiento para la investigación. O sea, vamos a si El no- que no libera el conocimiento, Si no liberas el conocimiento. no Sí, te no- financiamos. sí. Con agravantes además que te dicen una suspensión de financiamiento para proyectos de Ahora, investigación ¿y qué entre significa- 2 y 5 años. ¿Qué en los 2 y significa 5 años. liberar el conocimiento? Si yo coloco el conocimiento en un repositorio, lo estoy liberando. Es de acceso. Es que el tema el tema fundamental es que en las propias definiciones que establece el proyecto, cuando se habla de libertad de conocimiento, comienza a entrar en contradicciones, porque justamente lo que nos dice es garantizar que toda esa información que se genera, todo ese conocimiento que se genera, pueda ser accesado por cualquier persona, pueda acceder a él cualquier persona por cualquier medio, con incluso las garantías de modificación que pueda tener sobre ese conocimiento, de manera que se garantice que el conocimiento que tú generas y todo el conocimiento que se genere con tu aporte tengan la misma garantía de libertad. Un poco la corriente del software libre, ¿no? Esa posibilidad de el software que se genera y luego aquella consecuencia de ese software libre también tendrá que tener la misma Solo que en corriente. el software libre participa el que quiere, ¿no? No está obligado a participar. El problema fundamental de ese artículo es que cuando te dicen modificación, entra en contradicción con la Constitución, con las leyes nacionales. La ley sobre el derecho de autor le garantiza al creador un derecho moral y un derecho patrimonial. El tema del derecho patrimonial pudiéramos discutirlo perfectamente, pero es que el tema del derecho moral, la ley me dice que es irrenunciable, inembargable, imprescriptible e inalienable. Eso es intocable, el derecho moral. Y dentro del derecho moral está el derecho a la modificación, es decir, el derecho que tengo yo como creador a impedir toda modificación que atente contra mi decoro o reputación. Entonces, ¿cómo es que el proyecto de ley le va a permitir mecanismos a través de los cuales se garantice la modificación de la creación? Es allí un problema muy grave porque está afectando derechos personalísimos del creador que no podría... Ahora, yo puedo modificar el contenido de la información siempre y cuando haga referencia a que la versión original era esta y que a partir de ese conocimiento yo obtuve otro conocimiento. ¿Eso es correcto? Parcialmente. Parcialmente. Rector, ¿recuerda la publicación que se presentó en la academia hace una semana? Esa es una compilación de 30 artículos de autores que desde 1900 hasta 1940 escribieron artículos de propiedad intelectual. La academia solicitó permiso, autorización a cada uno de esos autores o a sus herederos, porque muchos estaban muertos, para poder reproducir nuevamente ese artículo. Entonces, igualmente, yo puedo citar a una persona, a un autor, citarlo, pero yo no puedo entrar y tomar parte y modificar la idea original de ese artículo, porque yo estoy deformando ese. O sea, tú no puedes modificar y seguir diciendo que es de ese autor. Y diciendo que es de ese autor, Eso o es lo que tomar quiero. eso y decir que es de él. Claro. No lo puede hacer, ni con la modificación, porque para modificarlo necesita la autorización del autor original. Ahora, la investigación es algo que ya está en crisis en Venezuela desde hace un tiempo y lo hemos escuchado muchísimo. El rector siempre está hablando sobre las dificultades que enfrentan los investigadores en Venezuela, en la Universidad de los Andes en particular, que por supuesto es lo que mejor se conoce. Y pregunto, ya esta situación está como estoy diciendo, ¿este proyecto de ley incluye dentro de su articulado algo para promover un poco, para superar de pronto las dificultades que hay en ese sentido? Por el contrario, va a terminar de apagar lo que hay en cuanto a investigación y creación de conocimiento. Más que difundir lo poco o lo mucho que tenemos, siempre creo que la intención debe ser generar más conocimiento, ¿no? En el mundo, para poder promover la creación de conocimiento, se ha hecho con el respaldo de reconocer la autoría, de reconocer la integridad de esa obra como derechos morales que le corresponden al autor. Eso promueve la creación de obras. Cuando eso se elimina,
como lo hace este proyecto, que deja sin efecto la protección por derechos de autor, pues no hay ninguna promoción. Por el contrario, la generación de conocimiento va a descender todavía más de lo que está en este momento por los procesos de financiamiento de investigación. Si a mí no me van a reconocer ni siquiera que yo soy la autora de este trabajo, yo no lo voy a generar, o si lo genero lo publico y lo reproduzco en otro país, que no sea Venezuela. Que me respeten. Que me respeten los derechos de autor. Eso es lo que va a pasar. Un tema de certeza jurídica, justamente, que es uno de los grandes problemas que tenemos en materia de propiedad intelectual. Que no es por falta de norma. También. Que no es por falta de norma. Es seguridad jurídica lo que necesitamos. Y para ello las instituciones juegan un papel fundamental, es decir, el Estado tiene dentro de sus instituciones una serie de pautas que seguir, o debería tener una serie de pautas que seguir para garantizar la protección de los derechos de propiedad intelectual, que no se viene haciendo. Yo no sé si es posible mostrar una estadística interesante que nos da la propia Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, pero al rector le gusta siempre el tema de las estadísticas y los gráficos. Yo no sé. Lo puede colocar con aquella cámara de allá. Con esta cámara. Ok. Tenemos un gráfico de lo que son las patentes que han sido solicitadas en países de América Latina. Tenemos el caso de esa barra larguísima que pueden ustedes ver en pantalla, a Brasil, por supuesto, que tiene cerca de las 30.000 solicitudes de patentes. El año de referencia, el año 2011. ¿Ok? Y tenemos a Venezuela en el último renglón, en el último de los renglones acá, con patentes solicitadas. Sin embargo, en ese mismo año tenemos un gráfico con las patentes concedidas, que es el tema fundamental, es decir, cómo se garantiza el tema de la protección en materia de invención, de la generación de nuevo conocimiento en estas investigaciones, y tenemos el caso de Argentina, Brasil y Chile compitiendo en el número de patentes concedidas en ese mismo año 2011, y Venezuela no aparece ningún color. Ni siquiera no aparece. Por el sencillo hecho de que no están registrados datos en la OMPI, porque Venezuela no está concediendo patentes de invención en este momento. Desde el año 2006, los picos, permítame mostrar este gráfico, como va cayendo, este es el número de solicitudes, pero como va cayendo desde el año 2000 hasta el año 2011, es decir, una disminución sensible en el número de solicitudes, por una sencilla razón. La inactividad del Estado, el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual. ¿Quién otorga las patentes en Venezuela? El Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, el SAPI, adscrito al Ministerio de la Producción y Comercio, que le dice, bueno, aquí tiene una política donde se dice no a la patente de invención, o sea, porque eso es monopolizar el conocimiento. O sea, yo voy al SAPI inventé algo que tiene que ver con el procesamiento del petróleo. No, con el procesamiento del petróleo de cualquier forma, y le digo al SAPI, yo vengo a inscribir mi patente para que se respete y de que se diga que yo soy el propietario, y eso tiene connotaciones patrimoniales, morales, todas estas cosas, y el SAPI lo más seguro es que no me va a responder. No, pasan los años y no responde. Sí. Pero ¿qué se está haciendo en las universidades venezolanas? Se están presentando las solicitudes de patentes en el exterior para proteger ese conocimiento. Ok. Es el momento de hacer una pausa, amigos. Estamos conversando con la profesora Astrid Uzcategui y con el profesor Eduardo Pachano sobre el panorama de la propiedad intelectual en Venezuela a la luz de la Ley de Libre Acceso al Conocimiento, que ya va a la segunda discusión en la Asamblea Nacional. Uno recuerda los nombres de todas las personas que recibieron premios en la Fundación Polar, que los tengo en esta misma hoja, y todas estas cosas que se están haciendo maravillosas en la aula, y los escucha hablar a ustedes y se pregunta, ¿qué motivación van a tener ellos para seguir trabajando? Ninguna. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta en Visión Universitaria. Estamos conversando sobre el panorama que enfrenta la propiedad intelectual en Venezuela a la luz de la creación de este proyecto de ley que va a segunda discusión pronto, en cualquier momento. El proyecto de ley de libre acceso al conocimiento. Nos acompaña la profesora Astrid Uzcategui, coordinadora de la Unidad de Gestión de Intangibles de la ULA, coordinadora del rectorado, y el profesor Eduardo Pachano, profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la universidad.
Uno de los argumentos, como decíamos al principio del programa, que se ha utilizado para promover este proyecto de ley es la soberanía y el libre acceso al pueblo. Pregunto, ¿qué es más soberano para un país y qué beneficia más al pueblo? ¿Tener acceso al conocimiento ya existente o generar más y mejores conocimientos, para lo cual sería necesario, por supuesto, el incentivo al investigador? ¿Qué beneficia más al ciudadano que no es investigador? ¿Que se trabaje en la solución de sus problemas o que él pueda conocer el conocimiento que ya existe? Que se trabaje en la generación de nuevo conocimiento, que únicamente puede hacerse si se garantiza la protección de los derechos de autor. Porque si no se garantiza eso a los creadores, no se va a producir ningún conocimiento o un conocimiento que sea de calidad. ¿Por qué? Porque cuando un conocimiento sale de la Universidad de los Andes, de un laboratorio, de un profesor que es reconocido como acaban de reconocer con el Premio Polar, la gente sabe que eso es verdad, que ese conocimiento es real. Mientras eso no sea así, que cualquiera puede deformar y decir, este es el autor, ¿dónde está la calidad de ese conocimiento? Ese es el problema, que así como acabaron con la producción de alimentos en Venezuela, ahora se va a acabar con la producción del conocimiento en Venezuela. Ese es el gran problema. Hay un ejemplo pedagógico que mirábamos entre segmento y segmento que tiene que ver con una famosa página que es Wikipedia. Wikipedia está concebida para un entorno cibernético totalmente distinto al de esta sociedad que estamos describiendo. Usted define lo que es, por decir algo, aspirina. Mire, la aspirina es un producto ácido acetisalicílico, y usted define, o sea, Mario Bonucci define el concepto de lo que es este ácido, pero viene Nelson, se mete en la misma página de Wikipedia y dice que aspirina es un consejero universitario. Y le parece que aspirina es un consejero universitario porque es el apodo con el que cariñosamente conocemos a la gente, y sigue escribiendo. Entonces, bueno, finalmente llegó Eduardo Pachano, que es médico, y dice, bueno, según los síntomas que tengo, necesito recetar aspirina, pero no le va a poder recetar un consejero universitario. O sea, ¿entienden ahora un poco pedagógicamente lo que está ocurriendo? O sea, el conocimiento tiene que mantenerse tal cual fue creado, respetando científicamente. Ahora, si se quiere a partir del conocimiento generar otro conocimiento, hay que citarlo, respetarlo, dejar íntegro y crear un nuevo concepto de aspirina, pero a partir de uno que ya existe, respetando la integridad de él. Ahora, ¿cómo queda Venezuela internacionalmente en esto? El tema de la libertad que tú planteas tiene ejemplos internacionales también de mucha repercusión. Nosotros tenemos países reconocidos en el mundo que se caracterizaron por ser grandes piratas, por ser grandes copiadores de tecnología, y que lograron desarrollar su propia tecnología gracias a esa experiencia, y que una vez que se montaron en esa onda de generar su propia tecnología, fueron grandes protectores de la propiedad intelectual, pero pasaron por ese proceso primero de ser unos grandes piratas, de copiar tecnología para entender la situación de la necesidad de la protección de la propiedad intelectual, del conocimiento en esos países, y hoy son de los grandes propulsores. El ejemplo de Japón, México tuvo una experiencia con procesos de reingeniería para las nuevas tecnologías, es decir, hay experiencias concretas en el mundo con esas situaciones. ¿Qué le puede ocurrir a Venezuela? El tema, yo no quisiera ni siquiera entrar a hablar de las sanciones que pueden plantearse en el marco de la Organización Mundial del Comercio, de la cual forma parte de Venezuela, por el desconocimiento de los derechos de propiedad intelectual que están reconocidos en esos tratados internacionales, como ejemplo el Acuerdo sobre los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, el ADPIC, donde se establecen mecanismos de presión para los países incumplidores de esas obligaciones que se asumen en los convenios internacionales. Yo no quisiera, digamos, pensar en esa posición solo por el hecho de que estamos planteando, y creo que la tónica es sobre el qué hacer, bueno, precisamente buscar mecanismos a través de los cuales podamos difundir la información para generar conciencia en los momentos de discusión de un proyecto de ley que ojalá no se materialice su aprobación en razón de esos argumentos de inconstitucionalidad que estamos mencionando. Volviendo, la ley ya fue aprobada en primera discusión, va para segunda discusión pronto. Sí. ¿Qué puede hacer la universidad? ¿Qué podemos hacer nosotros, los universitarios, para evitar que se violente la Constitución tal como
lo Rector, hemos Yo discernido acá. quisiera tres cositas para decir qué hacer la universidad. Primero, con este proyecto de ley, Venezuela o la Asamblea Nacional estaría violando los principios y las reglas constitucionales. Es inconstitucional ese proyecto de ley. Segundo, está violando los tratados internacionales de derechos humanos. Por eso le pedí a la profesora Mayda que incorpore la violación del derecho humano, del derecho de autor, en lo que se lleva en el Observatorio de Derechos Humanos. Eso es algo que la universidad puede hacer. Este proyecto de ley estaría violando además los tratados internacionales de los cuales Venezuela es parte, derechos humanos y derechos de propiedad intelectual. Y lo más importante, que yo creo que por solamente pensando en eso no debe ser aprobado este proyecto. ¿Por qué? Porque esto viola el Tratado del Mercosur. Ustedes le acaban de ver la importancia que tiene para Argentina y para Brasil la protección, el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual. Y yo no creo que los estados del Mercosur acepten que un estado parte establezca una norma de que todo es de dominio público y lo que ellos van a traer para acá a registrar va a quedar en dominio público. Y entonces eso, desde el punto de vista del Mercosur, es inaplicable. Yo no creo, solamente pensando en el apoyo y en el auspicio que tiene el Mercosur, pero con leyes como esta no entramos al Mercosur. Entonces, la universidad, ¿cuál es el papel de la universidad? Dar a conocer esta situación, tomar una posición institucional, porque sí, se perjudica el país, pero los mayores perjudicados somos los creadores de conocimiento que estamos en la universidad. Y si la universidad toma una posición institucional, por lo menos que se sepa que los universitarios sabemos el daño y que se dé a conocer, eso es muy importante, rector. Se le pidió apoyo a los diputados que en el momento de la discusión hagan ver esta problemática que tiene ese proyecto de ley. Si eso sale de la universidad, es calidad. Se está diciendo una cosa que es verdad, una cosa que la hemos analizado y estudiado. Eso es lo que tiene que hacer la universidad en este caso. Yo creo que la universidad, permítame, Adelante, yo creo que la universidad históricamente ha hecho, siempre ha hecho, es decir, la universidad nunca se ha quedado de brazos cruzados ante estas situaciones. Nosotros tenemos la universidad que fue pionera, bueno, ese papel no se pierde. Fuimos los pioneros en Latinoamérica en la formación de recursos humanos especializados en el área de la propiedad intelectual, nuestra Universidad de los Andes. Venezuela, en consecuencia, gracias a ese aporte de la universidad, cuenta con una cantidad importante de especialistas en el área de la propiedad intelectual, que cada uno de ellos está haciendo su trabajo en sus respectivas universidades, en la Lisandro Alvarado, en la Universidad Central de Venezuela, en la Universidad Metropolitana, es decir, en distintas universidades del país se está haciendo el trabajo de difusión. Ahora, yo creo que uno podría concluir que no se le está negando la posibilidad del acceso al conocimiento. Eso no es el problema. No es. El problema es que usted puede modificar el conocimiento o modificar lo que está allí y no va a recibir ninguna sanción. O sea, allí es donde está el problema realmente. ¿Me explico? Sí, el que lo modifica no recibe ninguna sanción, pero el que lo crea sí puede recibir sanción si no hace acceso libre al conocimiento. El problema es que se está permitiendo en ese proyecto que se disponga de bienes que no se pueden disponer porque son de particulares. ¿Pudiera hablar de una expropiación del conocimiento? Es una expropiación. Están permitiendo la utilización de lo suyo, de lo que usted genera, de lo que usted crea. Le están quitando algo suyo y eso realmente genera un problema de fondo. Que acabas de decir, es una expropiación del conocimiento. Ahora, rector, le pregunto a usted, como signatario de este recurso de nulidad contra la Ley Orgánica de Educación por inconstitucional, ¿hace cuántos años ya? Mira, ¿con qué ánimo en el año enfrentar 2009 esto por inconstitucional, si ya sabemos que al parecer una inconstitucionalidad puede ser soportada en el tiempo, por lo menos en estos tiempos? No, perdón, año 2010. La ley se aprueba en el año 2009, 14 de agosto del año 2009 se aprueba la ley y en el inicio del año 2010 introducimos un recurso por inconstitucional, puesto que esto también representa la expropiación de lo que se llama una comunidad, el significado de la comunidad de intereses espirituales. Exactamente. Básicamente eso, y la Constitución
toma las palabras de la ley de universidades sobre lo que es una comunidad de intereses espirituales. Ahora, la otra pregunta que le surge a uno, hay todo un afán de decirle al pueblo, este pueblo es libre, el conocimiento es libre, todo podemos usar todo, esa empresa que está allá no debería ser de aquel, sino debería ser del pueblo. Pregunto. De hecho, rector, usa el término capitalismo cognitivo. Cognitivo. Sí. ¿Hacia dónde vamos? O sea, si esto sigue de esta manera, desaparece el trabajo de investigación en todas nuestras universidades. Fíjense que nosotros hoy hablábamos de que la universidad arrasó en los premios que otorga la Fundación Polar. Ahora, esos son premios que tienen una protección, o sea, detrás de cada uno de ellos hay un trabajo que debe tener una protección. Y es cuando yo veo difícil pensar, por lo que decía Nelson, qué estímulo van a tener esos investigadores. Yo no puedo pensar en ellos sino en continuar haciendo lo que hacen y lo que hacen tan bien como para lograr esos reconocimientos nacionales e internacionales a los que nos tienen acostumbrados dentro de la Universidad de los Andes. Yo no puedo sino pensar en eso. El problema fundamental que genera este tipo de normas es el desequilibrio que se produce, la desigualdad, porque además lo irónico del asunto es que si usted lee la fundamentación, la exposición de motivos de ese proyecto, habla de la igualdad, cuando lo que están es quitándole el derecho a usted a crear y a tener los derechos, la titularidad de explotar como usted quiera, porque ojo que una de las cosas importantes de este asunto es que en verdad el autor que quiera disponer, que quiera dejar libremente, permitir libremente el uso de sus creaciones, lo puede hacer y lo hacen. Cualquier cantidad de autores de obras musicales son ellos mismos los que cuelgan en las redes su música para que se pueda acceder a ella libremente, sin el pago de ninguna contraprestación. Eso es el ejercicio del derecho de autor. Que él quiera no cobrar, eso está muy bien y eso se hace a diario en nuestras universidades. Se genera conocimiento. ¿Cuál es el problema que estamos viendo de fondo? Que entonces pareciera que el Estado va a financiar, por cierto, no por una jurisdicción graciosa, voluntaria, porque quiere o porque es chévere, sino porque es una obligación constitucional financiar esa investigación en las universidades, en esos centros de creación de conocimiento, por esa obligación, va a financiarla y al mismo tiempo le está diciendo, vengan extranjeros, utilicen todo este conocimiento que se ha generado porque es igual para los nacionales que para los extranjeros. Vengan países desarrollados y utilicen nuestro conocimiento, el que ha sido generado con esos fondos del Estado, porque eso es de acceso libre para todo el mundo. Eso creo que es una contradicción. Quisiera preguntarle a la profesora Astrid para que me conteste en 30 segundos, ya se nos acabó el tiempo. ¿Qué camino le queda a las asociaciones, a los colegios, a todos los grupos investigadores de Venezuela ante esta ley inconstitucional? ¿Qué deben hacer y a dónde recurrir? Hay que pronunciarse, hay que escribir. Hay muchas páginas web en la universidad. Hay que escribir y pronunciarse en contra de ese proyecto de ley, porque ¿a dónde vamos?, decía el rector. Vamos a ser más dependientes de los países que generan conocimiento y eso no lo puede permitir la universidad. Y eso no es soberano. Es una responsabilidad de la universidad. Sí. Muchas gracias, profesora Astrid Uzcategui, coordinadora de la Unidad de Gestión de Intangibles de la ULA, y el profesor Eduardo Pachano, profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Esperamos tenerlos de vuelta por acá. ¿Vieron que era un programa de lujo porque tenía que ver con lo que le es medular a la Universidad de los Andes, como es la generación del conocimiento, la creación artística? Revise los 3 primeros artículos de la Ley de Universidades y usted verá el rol que nos asigna a cada uno de nosotros. Amigos, de esta manera llegamos al final de Visión Universitaria por la semana de hoy. Como siempre, los dejamos con visión en positivo esta semana. La lectura, un mundo infinito de posibilidades. Será hasta la próxima semana. Con mucha creatividad, en la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes, una profesora y su grupo de alumnos se han dado a la tarea de implementar de manera entretenida diferentes formas para que los niños y adultos adquieran el hábito de la lectura. Sí, pueden motivarse y tener más interés en las lecturas y escrituras. Cualquier lugar es bueno para leer. Lectura en ruedas es una de las estrategias desarrolladas por la profesora Nardi Romero,
utilizando los espacios de las unidades del trolebús. De manera lúdica les presentan a los pasajeros otra forma de acercarse a la lectura. Es dejar que la gente acceda a los textos, a los diversos géneros y tengan la oportunidad de leer de una manera libre. Las respuestas de los usuarios en los vagones han sido muy satisfactorias, gratificantes, puesto que se involucran de una manera placentera y ven la lectura como una actividad saludable en el recorrido, el recorrido que tiene el trolebús de estación a estación. Además, han abordado a los más pequeños a través de sus padres, mediante el programa La Universidad de la Mano con la Lectura. Como estudiante de educación preescolar, una de nuestras principales preocupaciones es cómo promover la lectura en niños de edad preescolar. Debido a esto, la profesora Narti ha promovido en su clase una serie de recursos literarios, recursos didácticos y actividades lúdicas para nosotros apoyar estas actividades con los niños. Y era la botellita. Y le tocó a... Un mundo infinito de posibilidades brinda la lectura, entre ellas mantener un pensamiento crítico y autónomo, sobre todo para transmitirlo a los más pequeños, para que esas futuras generaciones que vienen después de nosotros puedan ser personas críticas, puedan ser personas autónomas, personas que piensen por sí mismas y que desarrollen ideas que puedan confrontar frente a cualquier persona que quiera mentirles o que quiera hacerles daño. Ellos puedan confrontar ese tipo de cosas y puedan salir adelante. Rápidamente va viajando y se paró. El uso de juegos infantiles que también adaptan a los adultos sirven para que entre risas y anécdotas se lean poesías, coplas, adivinanzas. Yo tengo calor y frío, y no frío sin calor, y sin ser mar ni río, peces en mí he visto yo. ¿Qué cree usted que es? ¿Bien? ¿Qué cree? Estaba muy fácil, era el acuario. No, señor, no es el acuario. No. Entonces, groserita no. La pecera. Bueno, vamos a darle respuesta. A ver, Ángela. Se rinden. Es el sartén. Yo creo en la unión de la familia y de todas las personas. También se invita a la reflexión mediante buenos deseos. Vamos a empezar. Yo creo que la literatura puede cambiar vidas. Yo creo en el pensamiento atractivo de la lectura. Yo creo que nunca se es el mismo después de leer un buen libro. Yo creo en la universidad y en los profesionales que de aquí surgen.